Buenos días, el tema a tratar el día de hoy es el caso de Petro versus Colombia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 7 de agosto del 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la jurisdicción de la Corte el caso Gustavo Petro Urrego contra la República de Colombia. Esta controversia versa sobre las alegadas violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del proceso disciplinario que culminó con la destitución e inhabilitación de Gustavo Francisco Petro Urrego como alcalde mayor de Bogotá, Distrito Capital. La comisión consideró que el Estado violó los derechos políticos, las garantías de imparcialidad, la presunción de inocencia, la garantía del plazo razonable, esta concordancia a la protección judicial y la igualdad ante la ley, debido a que las acciones disciplinarias iniciadas en su contra tenían una motivación discriminatoria. El trámite ante la comisión fue el siguiente: primero la petición, que fue el 28 de octubre del 2013, cuando la comisión recibió esta petición inicial presentada por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo y la Asociación para la Promoción Social Alternativa. El siguiente paso fue esa comisión dio dos informes de admisibilidad y de fondo, el 6 de diciembre del 2016 y el 25 de octubre del 2017 respectivamente. La comisión aprobó respectivamente el informe de admisibilidad número 6016 y el informe de fondo número 130-17. El informe de fondo llegó a conclusiones y formuló recomendaciones al Estado. El siguiente paso que se dio fue una notificación al Estado, donde la comisión notificó al Estado en el informe 130 del 2017 mediante una comunicación de 7 de noviembre del 2017, otorgándole un plazo de 2 meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Después de esto se da un informe respecto de esas recomendaciones de la comisión. El 7 de febrero del 2018 la comisión le concedió al Estado una prórroga de 3 meses y el 7 de mayo del 2019 una segunda prórroga de 3 meses. En total, Colombia contó con un plazo de 9 meses para cumplir con las recomendaciones de este informe de fondo, pero el Estado aportó información sobre la restitución de los derechos políticos del señor Petro. Sin embargo, no informó concretamente sobre la voluntad y capacidad para cumplir con uno de los aspectos estructurales que identificó la comisión en su informe. El siguiente paso que se dio fue un sometimiento a la Corte el 7 de agosto del 2018, donde la comisión sometió el caso a la Corte respecto a los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el informe de fondo. Y por último, hay unas solicitudes de la comisión donde la comisión le pide al tribunal que concluyera y declarara la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones contenidas en su informe de fondo y se ordenara al Estado como medidas de reparación aquellas incluidas en dicho informe. El siguiente paso que se dio fue un procedimiento ante la Corte, donde el primer paso que se dio dentro de ese proceso fue la notificación de los representantes y el Estado, que se dio por medio de comunicaciones de 4 al 7 de septiembre del 2018. El siguiente paso que ellos recibieron fue el escrito de solicitudes y los argumentos y las pruebas. El 2 de noviembre del 2018 los representantes presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas conforme a los artículos 25 y 40 del reglamento. Siguiendo de eso, se entregó un escrito de excepciones preliminares y de contestación. Eso fue el 4 de febrero del 2019, cuando Colombia presentó su escrito de excepciones preliminares, esas vamos a hablar más adelante, con una contestación del sometimiento del caso y observaciones del escrito de solicitudes y argumentos. El siguiente paso que se dio fue la comisión hizo unas observaciones a las excepciones preliminares, el 4 y el 6 de mayo del 2019.
Siguiente paso fue una audiencia pública, la cual esta se dio el 12 de diciembre del 2019. El entonces presidente de la Corte dictó una resolución en la que convocó a las partes y la comisión a una audiencia pública sobre las excepciones preliminares y eventuales de fondo. Lo siguiente fue los alegatos y las observaciones finales del escrito, que estas se presentaron el 9 de marzo del 2020, donde la comisión presentó sus observaciones finales escritas y el Estado y los representantes remitieron sus respectivos alegatos. Y por último, una deliberación del presente caso, donde la Corte deliberó la presente sentencia a través de una sesión virtual durante los días 6, 7 y 8 de julio del 2020. Hablamos de la competencia. La Corte es competente para conocer el presente caso en los términos del artículo 62, numeral 3 de la Convención, ya que Colombia es Estado parte de la Convención desde el 31 de julio de 1973 y reconoció la competencia contenciosa de este tribunal el 21 de junio de 1985. Buenos días, mi nombre es Ana Sofía Zanabria Calderón. Para continuar voy a hablar sobre la admisibilidad de la prueba documental. Acá la Corte recuerda que en lo que se refiere a la oportunidad procesal para la presentación de una prueba documental, de conformidad con el artículo 57.1 del reglamento, esta debe ser presentada en general junto con escritos de sometimiento del caso, de solicitudes y argumentos o de contestación, según lo requiera. En tal sentido, el tribunal reitera que no es admisible la prueba remitida fuera de las debidas oportunidades procesales, salvo en caso que las excepciones establecidas en el referido artículo 57.2 del reglamento, a saber, como de fuerza mayor, impedimento grave o si se tratara de un hecho ocurrido con posterioridad a los citados momentos procesales. Para continuar, el siguiente sería la admisibilidad de la prueba testimonial y pericial. Acá este tribunal estima pertinente admitir las declaraciones rendidas ante el fedatario público y en audiencia pública en la medida en que se ajusten al objeto que fue definido por la Presidencia en la resolución mediante la cual se ordenó recibirlos y al objeto del presente caso. Para continuar, hablaré sobre los hechos. Como primera medida tenemos los recursos de recusación y reposición. Acá el señor Petro presentó escritos de recusación contra el Procurador General, la Viceprocuradora General, los integrantes de la Sala Disciplinaria y cualquier otro funcionario que pudiera conocer la actuación. El 2 de enero de 2014, la Viceprocuradora General rechazó la recusación y lo mismo hicieron los miembros de la Sala Disciplinaria mediante auto de la misma fecha. 5 días después, el Procurador General también rechazó la recusación, ordenando a la Sala Disciplinaria continuar el respectivo trámite del proceso disciplinario. Mediante acciones de tutela, sustitución del señor Petro como alcalde de Bogotá y adopción de medidas cautelares por parte de la comisión, acá contra la sanción de la Sala Disciplinaria, tanto el señor Petro como otras personas interpusieron simultáneamente múltiples acciones de tutela ante distintas autoridades jurisdiccionales. Algunos de estos fueron admitidos y otros rechazados. El 13 de enero de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acogió la acción de tutela interpuesta por un ciudadano actuando a título personal y como agente oficioso del señor Petro y ordenó la suspensión provisional de las resoluciones de la Sala Disciplinaria del 9 de diciembre de 2013 y del 13 de enero de 2014. A su vez, el 17 de enero del mismo año, lo referido al tribunal rechazó por improcedente otra acción de tutela interpuesta por el señor Petro contra las decisiones de la Sala Disciplinaria. Con relación al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
El 31 de marzo de 2014, el señor Petro interpuso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones emitidas el 9 de diciembre de 2013 y el 13 de enero de 2014 por la Sala Disciplinaria, y solicitó medidas cautelares de urgencia con el objeto de ser reincorporado a su cargo y de que fueran restablecidos sus derechos políticos. Mi último tema a tratar son los alegatos de la Comisión y de las partes. En relación con el artículo 2 de la Convención, la Comisión consideró que la violación al deber de adoptar las disposiciones de derecho interno se configura por la vigencia y aplicación al caso de las normas de la Constitución Política y del Código Disciplinario Único que facultan a la Procuraduría General de la Nación para destruir e inhabilitar a funcionarios de elección popular, así como de la reciente penalización de la conducta de ser elegido estando inhabilitado mediante decisión disciplinaria o fiscal. Por último, hablaré sobre las consideraciones de la Corte. Acá la Corte ha señalado que en relación con la protección a los derechos políticos, que la democracia representativa es uno de los pilares de todo el sistema del que la Convención forma parte y que también constituye un principio reafirmado para los Estados americanos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Por último, la Corte recuerda que los derechos políticos no son absolutos, de tal forma que su ejercicio puede estar sujeto a regulaciones o restricciones. Sin embargo, la facultad de regular o restringir los derechos no es discrecional, sino que está limitada por el derecho internacional, el cual requiere el cumplimiento de determinadas exigencias que, de no ser respetadas, transforman la restricción en ilegítima y contraria a la Convención Americana. Muchas gracias. Seguimos con mi compañera. Pues basándonos ya como en la aplicación del principio de complementariedad, pues el Estado señaló que pues los efectos de la sanción de destitución e inhabilitación pues quedaron suspendidos mientras la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho era fallada a fondo por el Consejo del Estado. Entonces, por lo que el señor Petro pues habría podido concluir su mandato como alcalde de la ciudad de Bogotá. Entonces, asimismo también se señaló que la decisión del Consejo de Estado del 15 de noviembre del 2017, pues digamos que en virtud de lo cual se falló sobre el fondo del asunto, pues expuso que dentro del mundo jurídico, pues los actos administrativos sancionarios expedidos por la Procuraduría, de acuerdo a lo que el señor Petro, pues digamos, sí pudo ejercer sus derechos políticos y además gozó de todas las garantías, pues, para poder participar dentro de las elecciones posteriores. Entonces, de acuerdo a esto, se sostuvo que la declaración de nulidad de las sanciones de destitución e inhabilitación, pues, se derivan en que el caso carezca de objeto, pues digamos que los actos realmente reclamados pues han dejado de existir dentro de la parte jurídica. Y pues en consecuencia se alegó que no le corresponde pues digamos que a este tribunal pronunciarse sobre la responsabilidad del Estado por las violaciones ocurridas en virtud de las sanciones de la Procuraduría. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, pues en el primer lugar, pues se corresponde reiterar que el sistema interamericano pues comparte con los sistemas nacionales la competencia para garantizar los derechos y libertades provistos pues en la convención, y pues también obviamente dentro de esto cabe que es necesario investigar y pues en su caso juzgarse y sancionar las infracciones que se cometieron. En segundo lugar, tuvieron en cuenta que si un caso en concreto no es solucionado, pues en la etapa interna o nacional, pues la convención prevé, digamos que a nivel internacional, en que los órganos principales son la comisión y la corte. Pues digamos que también en consecuencia el Consejo del Estado decidió que se declarara la nulidad.
de las decisiones del 9 de diciembre del 2013 y del 13 de enero del 2014. Entonces, mediante estas, digamos que se impusieron las sanciones de destitución e inhabilitación general por el término de 15 años al señor Petro. Y pues también se ordenó a la Procuraduría que pues digamos que pague los salarios y prestaciones dejados de percibir por los accionantes durante el tiempo que digamos que estuvo separado del servicio. También pues se ordenó que se procediera a la desanotación de las sanciones impuestas y pues el gobierno nacional y el Congreso de la República pues digamos que se les exhortó que se implementaran las reformas pertinentes pues digamos que en esta materia. Pues la Corte también hace como que un recuento de que el control de convencionalidad pues ha sido concebido como una institución que utiliza para aplicar el derecho internacional. Entonces en este caso el derecho internacional de los derechos humanos y pues específicamente la Convención Americana y sus fuentes pues digamos que ya incluyendo jurisprudencias digamos que desde el tribunal. Y pues el control de la convencionalidad, digamos que es una obligación propia de todo poder, digamos, orden o autoridad del Estado, y pues los cuales, digamos que tienen como el deber, en el marco de sus respectivas competencias y de sus regulaciones procesales, pues controlar que los derechos humanos de las personas sometidas a la jurisdicción sean respetados y pues garantizados claramente. Para que se concluya ya sobre este capítulo, pues digamos que la Corte decide que los derechos políticos del señor Petro pues se vieron afectados por la sanción de la destitución e inhabilitación impuesta por la Procuraduría General el 9 de diciembre del 2013 y que pues fue confirmada el 13 de enero del 2014. Pues digamos que el Consejo del Estado declaró la nulidad de dicha sanción y pues ordenó que el pago de salarios dejados de percibir, pues ordenó la desanotación de las sanciones impuestas pues mediante la sentencia del 15 de noviembre del 2017, por lo que entonces se concluye que dicha decisión no ha reparado, digamos que integralmente, el hecho ilícito que constituyó la violación del derecho al ejercicio, digamos que de una función de elección popular del señor Petro. Entonces, pues su mandato fue interrumpido por digamos que algo más de un mes y pues mientras él estuvo separado de ese cargo en virtud de la decisión de la Procuraduría, entonces también se constituyó una afectación a los derechos políticos de sus electores y pues del principio democrático y pues digamos que no se han modificado las normas que permitieron la imposición de dicha sanción.